Ya. El más antiguo, ¿cierto? Y el de más confianza, el que también gobernaba todas las cosas en su casa, le pidió que fuera a buscar una esposa para Isaac, ¿ya? Pero le dio algunas indicaciones para esta esposa de Isaac. Le dijo que él no quería que se casara con una mujer cananea. ¿Y cómo eran estas mujeres cananeas? Que eran de una ciudad que tenía muy mala reputación, ¿ya? Y este siervo tiene que ir a buscar una esposa donde la parentela de Abraham. Le pidió que fuese a buscar donde su parentela. Y aquí es cuando ya el siervo, ¿cierto? Va en busca de esta esposa y llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, el hermano de Abraham, y ahí había muchas doncellas, ¿ya? Y este término se usa para una mujer joven que no había conocido a varón, ¿ya? O sea, una mujer soltera que era virgen. Y, y había muchas doncellas, pero solo una de ellas era para Isaac. Y él tenía que encontrar cuál era esta mujer. Y tenía que encontrar con esta mujer con un carácter especial, ¿ya? Y aquí es donde se aparece Rebeca, una mujer que vivía su soltería de una manera correcta, ¿ya? Sí. Era una doncella de hermoso aspecto, ¿ya? Pero también, aparte de que era hermosa, tenía otras cualidades que eran dignas de imitar, ¿ya? Cualidades que como ustedes, como soltera, deberían imitar, ¿ya? Y también como casadas, también hay algunas cualidades que nosotras tenemos que imitar. Y vivir, ¿cierto?, para dar gloria a Dios. Ese es uno de los motivos de la soltería, que en la etapa en que la mayoría se está encontrando. Y vamos a ver algunas características de Rebeca. La primera característica es que era una mujer trabajadora, ¿ya? Dice que Rebeca, la cual salía con su cántaro sobre el hombro, ¿ya? Con ese balde, ¿cierto? Para... A mí, ¿te puedes devolver un minuto a la anterior, por fin? Ya. Salía, ¿cierto?, con su balde para traer agüita, ¿cierto?, para proveer para su hogar, ¿ya? ¿Listo? ¿O todavía no? Ya dale nomás, después veo la repetición. ¿O tómale una fotito? Yo eso hago, les tomo fotos y ahí voy después rellenando. Ya. Bueno, entonces esta Rebeca, ¿cierto?, que salía con su cántaro sobre el hombre, el siervo que fue, cierto, a buscarla, la primera impresión que le dio es que ella era una mujer trabajadora, ¿ya? Que probablemente ella 2 veces al día cargaba un cántaro de barro, ¿cierto?, pesado hasta el pozo de agua para sacar agua y llevarla a su casa, ¿ya? Mínimo 2 veces Rebeca tenía que hacer eso en el día. Y esta mujer era una mujer, ¿cierto?, trabajadora, diligente y fiel, que iba 2 veces al día tras día, para servir y para proveer de algo básico a su familia. Ya era muy necesaria el agua, se tenía que hacer sí o sí. Y como jóvenes, ¿cierto?, solteras, chiquillas, eh, con mayor tiempo quizás que ya alguna otra casada, o como en el caso de la Cami, que ya tiene a su bebé, ¿cierto? Ustedes por ahora tienen un poquito de más tiempo, debemos y deben tener manos trabajadoras dispuestas a trabajar, ¿ya? Así como lo hizo Rebeca, que ella sirvió a su hogar, así también debe ser con nosotras, ya sea para servir en nuestro hogar o también para servir a otros o a nuestra iglesia, ¿ya? Esta característica también es una parte de la mujer virtuosa. Y vamos a buscar en Proverbios 31, no sé si la Hanna puede buscar, Proverbios 31 del 13 al 15.
Ya. Del 13. Sí. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Bueno, No, me pasé uno. ya, pero ahí... aquí vemos, ¿cierto?, de una de las características también de la mujer virtuosa es que era trabajadora. Dice ahí que se levantaba aún de noche para servir a su familia, ¿ya? Entonces, una característica que debe estar presente también en nosotras como mujeres es ser unas mujeres virtuosas, ser trabajadoras, ¿cierto? Y honrar al Señor también de esa forma, ¿ya? La siguiente característica es del servicio y del versículo 17 al 20, que se lo voy a leer. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Ya? Ella aquí está sirviendo, ¿cierto?, al siervo y también a sus camellos. Atiende, ¿cierto?, a la necesidad de este hombre que caminó durante mucho tiempo, ¿cierto? Y podemos ver, ¿cierto?, también esa enseñanza que Jesús también realizó en Mateo 5:41, si después quieren revisarlo, puede ver, ¿ya? Esta mujer imita también este ejemplo de Jesús. Y Rebeca, ¿cierto?, es este vivo ejemplo de la enseñanza del Señor. Imagínense eh, este hombre que era ya viejo, porque acuérdense que era uno de sus criados más, de sus siervos más antiguos de Abraham, era un hombre ya viejo con 10 camellos, chiquillas. Y fíjense aquí, 10 camellos que después de realizar este largo viaje ya estaba agotado y este hombre, ¿cierto?, le ruega que le dé agua. Y ella amablemente le dio agüita, ya que tenía ahí. Y no solo a él, sino que también a su camello. 10 camellos. ¿Saben cuántas aguas toman los camellos? ¿Tiene alguna idea? Los camellos después de un largo viaje toman alrededor de 95 litros de agua. Imagínense que eran 10 camellos. Imagínense cuántas veces esta mujer tuvo que ir a sacar más agua y más agua y más agua para darle a camellos de un hombre que ni siquiera conocía. Entonces aquí reflejamos el servicio de Rebeca, que además de ser servicial, fue una mujer muy esforzada, porque era ya el cántaro, era pesado, imagínense con agua, ¿ya? Su espíritu servicial brilló aquel día. Este es el llamado para nosotras también, que tengamos, ¿cierto?, un espíritu servicial y que cada día brille como el de Rebeca ese día, ¿ya? Que sirvió incluso hasta más de lo necesario. Ella esperó de que todos los camellos estuviesen ya bien, ¿cierto? Les sirvió de esa forma y sirvió incluso más de lo necesario. Quizás no era necesario darle a todos los camellos y ella quiso darle a todos sus camellos, ¿ya? Y eso es para que nos anime a nosotras a ser unas mujeres serviciales, ¿cierto? Ser esas doncellas, ustedes son unas doncellas del Señor, ¿cierto? Que deben ser serviciales con el otro. No esperemos a que nos pidan ser serviciales. Seamos, antes de que nos pidan, seamos servicial con el resto, ¿ya? Otro punto, otra característica que tenía Rebeca era su pureza, ¿ya? Y dice ahí que era virgen a la que varón no había conocido. Y esta mujer fue una mujer que guardó
ella guardó su pureza hasta el matrimonio. Y algo muy difícil, chiquilla. Hoy en día es algo muy difícil porque si alguien quizás de tu amigo sabe que tú te estás guardando para el matrimonio, te van a hacer burla. Te van a decir, pero ¿cómo? Si eso ya pasó de moda. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor no pasa de moda. Y eso es un acto que es honroso al Señor que nosotras imitemos. Y es algo que nos enseña, ¿cierto? Que nos guardemos para ese hombre o si es que si es que se van a casar algún día, para esa persona, ¿cierto? Que el Señor les tiene preparado. ¿Ya? Y este, ¿cierto? Es un principio que ya hemos oído varias veces que hay que guardarse, ¿cierto? Y la importancia de que podamos guardarnos hasta el matrimonio. Y vamos a ver dos versículos acá, si la Caro puede buscar Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, y la Ashley si puede buscar Primera de Corintios 6, 18, por favor. ¿Lo más, Cami? Sí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Muy bien, ahí fornicación, ¿cierto? Es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿ya? Eso se está refiriendo. Ashley, ¿puedes leer el tuyo? Sí. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien. ¿Cierto? También vemos que te dice que no hay que caer, ¿cierto?, en el pecado de la fornicación, ¿ya? Y como le decía, es un pecado difícil, que cuando estás quizás con tu novio es algo que tú debes luchar contra eso. Pero con el Señor es posible, chiquilla. Con el Señor, si ustedes toman la decisión y oran día tras día, por eso, para que puedan guardarse para el Señor y para la persona que el Señor les tenga, el Señor las va a ayudar en todo momento, ¿ya? El Señor va a permitirles, ¿cierto?, que ustedes honren de esa manera también al Señor, ¿ya? Otra característica que tenía la Rebeca es que era hospitalaria, ¿ya? También dice en el versículo que también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar, ¿ya? No solo le sirvió, sino que también le otorgó un lugar donde pudiese estar, ¿ya? Para que esta persona, este hombre que viajó por muchas horas, no sé si por días, permitiera descansar y donde también habría alimento para él y para sus camellos. Ya ella fue hospitalaria, ya le había dado agua, ya lo había recibido amablemente, pero ahora también le ofreció su casa. Ya, esta era Rebeca. Y vemos, ¿cierto? ¿Qué nos queda de ejemplo, cierto? Tenemos a esta Rebeca hospitalaria. Nosotros vemos nuestro hogar como un lugar o instrumento de servicio a otros, donde podamos ministrar a otras personas. Quizás digan, no, que en realidad no es mi casa, ¿cierto? Todavía vivo con mis papás o cosas así, pero chiquillas, uno puede ser hospedadora, ¿cierto? Uno puede conversarlo con los papás o quizás tenerlos por un ratito. Quizás no es necesario que pasen la noche, pero puede ser amable por un rato con la persona, ofrecerle alimento, ¿cierto? Preocuparse por la persona. En ese sentido se va, ¿ya? Y ahí, como les decía, no es solo que se reciba quizás por un largo tiempo, pero podemos invitarlos por un ratito o escuchar a la persona. También darle algunas palabras de ánimo para un corazón cansado, que esté preocupado o que necesite de nuestra ayuda. Eso también demuestra la hospitalidad, ¿ya? Y sin duda, ¿cierto? Estas características, chiquillas, que hemos visto
son cualidades que debiésemos imitar, tanto solteras como casadas. Aquí se está hablando sobre esta chica que era soltera y que se pueden identificar más ustedes, pero en general todos tenemos que imitar estas cualidades, ser hospitalarias, mantener nuestra pureza, ¿ya? Cuando te casas también tienes que seguir manteniendo tu pureza de una forma distinta, pero también debes guardarte, ¿ya? También trabajadora, servicial, todas esas características que Rebeca tenía que son dignas de que imitemos, ¿ya? Y esta era, cierto, Rebeca, la mujer soltera, que tenía un carácter y un espíritu que reflejaba un deleite de su soltería. Ella no se quejaba por ser soltera, ella estaba viviendo su etapa con alegría, con gozo, ¿ya? Guardaba también su pureza, trabajaba, servía con entusiasmo, era hospitalaria, era una verdadera sierva. Y el llamado, ¿cierto?, para nosotras es que podamos servir al Señor también con devoción y que con ese deleite, ¿cierto?, que Él nos da, porque el ser solteras, que ustedes sean solteras es un regalo del Señor, ¿ya? El que con la Cami seamos casadas es un regalo del Señor, un privilegio del Señor que nos da, ¿ya? En cada etapa de nuestra vida es un regalo del Señor, ¿ya? Y en 1 Corintios dice 7:34, que creo que lo tengo acá. Sí. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella o la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ya, aquí hay una diferencia sobre la casada y la soltera. La doncella tiene cuidado especial, chiquillas, de las cosas del Señor. Ya, su mayor preocupación deben ser las cosas de Dios. Ya, y para que así pueda ser santa en cuerpo, en pureza, como también en espíritu. Y la casada, en el caso de la Cami y yo, tenemos que cuidarnos del mundo, ¿cierto? De ser impuras por el mundo también. Tenemos que guardarnos para nuestro esposo y agradar también a nuestro esposo, ¿ya? Y hay otras responsabilidades también que tenemos que son distintas a ustedes, ¿ya? Preocuparnos de nuestro esposo, amarlo, ¿cierto? Someternos y muchas cosas más, ¿ya? Y se arrancó la Cami, ven, para no escucharla. Ya. Entonces, chiquillas, como les decía, la soltería es un regalo de Dios y que debe vivirse con contentamiento, ¿ya? ¿Qué significa? Con alegría. Tiene que ser una etapa que ustedes disfruten, ¿ya? Solteras, disfrutar esa etapa de la soltería, aprovecharla al máximo, porque después cuando se casan es muy distinto. Ya tienen que preocuparse de otras cosas, ya no son solo ustedes, ¿cierto? Y también se tienen que preocupar, obviamente, de honrar al Señor, pero también tienes a tu esposo que también debes honrarlo, ¿ya? Y también esperando a que si es que el Señor algún día le otorga el regalo de casarse o no. Y si no le otorga, deben estar contentas que el Señor les dio esa etapa. Está en esta etapa y esa etapa tiene que tener el propósito de la devoción a nuestro Dios, ¿ya? Y si no la estamos aprovechando de esa forma, preocupémonos, porque ese es el objetivo y ese es el propósito de su soltería, ¿ya? Si quizás están más motivadas por los deseos egoístas, ¿cierto? De preocuparse de ti o de estar preocupada quizás todo el tiempo de no, tengo que buscar a mi novio, tengo que buscar a tener un esposo, no, que ya es muy tarde, quizás ya estoy muy grande, necesito tener un esposo. No, chiquillas, fíjense que Rebeca
no estaba buscando esposo. Ella no estaba preocupada de que él le iba, de que la venían a buscar, ¿no? Ella estaba sirviendo a su familia, sirviendo al Señor, ¿cierto? Sin ni siquiera pensar que venía por su esposo, ¿ya? Desde la perspectiva de Dios, ¿cierto? La soltería es buena, es un regalo, tiene ventajas y tiene un maravilloso propósito también. Y por eso, ¿cierto? Que se debe vivir esta etapa con alegría, con gozo y como les decía, aprovechándola para el beneficio de la obra de Dios y la edificación de su iglesia, ¿ya? Como beneficio, ¿cierto? De los hermanos, como beneficio del servicio de la iglesia, de servir al Señor, ya para todo eso podemos usar su soltería. La siguiente cosa que podemos destacar de Rebeca es fe y obediencia. Y en Génesis 24, del 57 al 61. Se los voy a leer. Dice: 57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y sean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? El criado, ¿cierto? Este siervo, él le dijo, ¿cierto? Que venía de parte de Abraham, que venía a buscarla, ¿cierto? Él oró, ¿cierto? Por encontrar a esta mujer, y que él sabía que ella era la mujer para su siervo. Pero también le dieron la opción de que ella decidiera, ¿ya? Su padre y su hermano le habían aconsejado y que sí se casara con Isaac, y estaban de acuerdo que se fuera lejos, pero también le dijeron que quizás esperara un tiempo. El siervo, ¿cierto? No podía quizás esperar tanto tiempo, y dejaron en las manos de Rebeca, ¿cierto? La decisión. Fíjense que venía, que llevaba consigo que ella decidiera. Ella tenía que realizar un largo viaje de vuelta a donde estaba Isaac, un viaje que era agotador, que no iba a tener retorno a su familia. Ella tenía que casarse con un hombre que no conocía, que ni en foto había visto, ¿cierto? No lo conocía para nada, no sabía si iba a ser bueno, si iba a ser malo, ¿cierto? Y tenía que dejar a su familia, irse a un lugar desconocido, irse a un lugar lejano, y ella tenía que decidir y tomar esa decisión de que se queda con su familia o se va siguiendo la voluntad del Señor, ¿ya? Y también el siervo tenía esa opción de que quizás ella no iba a querer venir. Él le dijo en el versículo 5 que quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, ¿ya? Porque no era una decisión fácil de tomar. Dejar todo por algo nuevo no era algo fácil. Se necesitaba una mujer, ¿cierto?, llena de fe y de disposición para seguir la voluntad de Dios. Y ahí es cuando Rebeca tenía que tomar, ¿cierto?, esa decisión, y la llamaron también para preguntarle, ¿ya? La llamaron para preguntar si es que ella, ¿qué decidía? Le dijeron en el versículo 57, llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿Y cuál fue la respuesta de Rebeca? Sí, iré, ¿ya? Ella
aceptó el desafío, aceptó obedecer la voluntad del Señor y decidió irse con este hombre. ¿Ya? Y Rebeca, llena de fe, ¿cierto? Ella actuó de acuerdo, ella actuó de acuerdo a ella e inmediatamente actuó y comenzó su viaje, ¿ya? Su viaje de fe por fe y si es que, y llevémoslo a nosotras, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, chiquillas, tenemos que actuar. Rebeca sabía que esta era la voluntad del Señor, se dio cuenta que era la voluntad y ella actuó, tomó la decisión y se fue, ¿ya? Y si nosotras conocemos esa voluntad, movámonos, avancemos, actuemos, ya no nos quedemos quietas, ya, y vivamos, ¿cierto? Al máximo la voluntad de Dios. Rebeca, ¿cierto? Tenía un corazón sensible a la voluntad de Dios. Ella identificó, ¿cierto? Que la voluntad de él era que tuviera este viaje largo, que se casara con Isaac y ella tuvo ese corazón dispuesto para obedecer la voluntad de Dios e irse al tiro. Ya dio un acto de fe audaz que le dio lo mismo las consecuencias que pudiese tener, ya donde esto le iba a abrir una puerta a un futuro, ya que el Señor había diseñado para ella. Y nosotras también tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a su voluntad. Si Él te ha confirmado, ¿cierto? Que el camino que tú tienes, que quizás casarte con alguien o que pertenezca a un ministerio o tener un nuevo trabajo o una carrera o quizás estudiar la palabra de Dios, toma esa decisión. Si tú crees que es la voluntad de Dios, pide consejo a personas que sean espirituales, que te puedan dar un consejo con respecto a la Biblia y sigue la voluntad de Dios. No esperemos, chiquillas, porque ahora se necesita cumplir su voluntad, no mañana, ¿ya? Hay que dar ese paso, ¿cierto?, de fe audaz que dio Rebeca en su momento y que esto nos va a abrir, ¿cierto?, las puertas, ¿cierto?, para este futuro que el Señor nos tiene preparado, ¿ya? Si le servimos a Él, no va a estar mal, ¿ya? El Señor siempre quiere que nosotras estemos dispuestas a servirles, ¿ya? Y no nos va a castigar por servirle a Él, ¿ya? Es nuestro propósito acá que todo lo que hagamos se dé gloria a Él, ¿ya? Y si Rebeca, ¿cierto?, estuvo dispuesta a dejarlo todo por fe, por este futuro que Dios le había ordenado, ¿ustedes están dispuestas? Y es una pregunta que se hagan personal. ¿Yo estoy dispuesta a dejar todo por el Señor? Plantéenselo y véanlo en su vida. Y si quizás no están dispuestas, vean qué falta, qué tienen que hacer. Porque nuestra vida, el vivir, tiene que ser para honrar al Señor y darle la gloria a Él. ¿Ya? Y veamos como las aplicaciones de lo que vimos. En cuanto, ¿cierto?, al estado en que se encuentran de soltera, ¿se están deleitando en este estado? O sea, ¿están viviéndolo feliz? ¿Están contentas en esta etapa de esta etapa de soltería? Si quizás estamos, no sé, están desesperadas por encontrar un esposo, eso no lo es todo, chiquilla. Hay que deleitarse, ¿cierto?, en la etapa que está. A Rebeca la fueron a buscar, ella no fue a buscar a su esposo. A ustedes también las tienen que hallar, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, estás viviendo tu soltería para el propósito correcto, que es una devoción a Dios, siendo una mujer trabajadora, servicial, pura, hospitalaria. ¿Ya? ¿Están viviendo de esa manera la soltería? Si no lo estás haciendo, piensa que este es el propósito correcto de vivirla y te animo a que puedas hacerlo. A ser una mujer trabajadora, servicial,
pura, hospitalaria, ¿ya? Que podamos servir al Señor de esa forma. En fe y obediencia, ¿están listas para hacer esos actos de fe? De esos que para las personas, ¿cierto? Parecen locos, quizás, ¿cómo te vas a guardar para tu esposo? A la persona es una locura, pero para el Señor no es una locura. Como quizás hacer ese viaje largo que hizo Rebeca sin retorno, lejos de la familia para casarse con un desconocido. Estamos dispuestas a tener esos actos de fe, de quizás voy a estudiar de su palabra, voy a dedicarme a un ministerio o voy a servir en la iglesia de esta manera. ¿Estás dispuesta a eso? ¿Ya? Y no sé, ¿cierto? Como dice ahí, qué es lo que Dios podría estar mostrándole a cada una de ustedes. Pero si están seguras de que es su voluntad, háganlo. No pierdan el tiempo. Aprovechen al máximo la voluntad de Dios en su vida. Pero ojo, la voluntad de Dios, no hagamos creer cosas que no son su voluntad. Busquemos su voluntad, leamos su palabra, oremos, busquemos consejos, porque solo así vamos a poder encontrar la voluntad del Señor en su vida. Y también había otra parte que era la dependencia y la intimidad. Yo no la puse aquí, pero también Rebeca dependía del Señor. En lo que hacía, ella primeramente le oraba a Dios, le preguntaba a Dios, ¿ya? Y quería que Él siempre fuese su primera opción y que su vida sea continuamente una dependencia e intimidad con Él. Ella cuando se casó con, con Isaac, después ella fue estéril y no podían tener hijos. Y oraron por eso, ella le pidió al Señor hijo y cuando tuvo su hijo, había una lucha interna con su hijo, eran gemelos, y, y ella lo primero, porque no entendía por qué sus hijos luchaban, y lo primero que ella hizo fue orar al Señor, depender de Él, que Él sea quien la guíe. Y así tiene que ser nuestra vida también, que Él sea nuestra primera opción, que el Señor sea nuestra primera opción en la vida y que podamos depender 100% a Él, ¿ya? Así que ese es el estudio de Rebeca, esta mujer que ya no es desconocida, ¿cierto? Que ustedes ya pueden saber de ella. Una mujer con un ejemplo admirable, ¿cierto? Que nosotras deberíamos imitar, ya tanto solteras como casadas, y la animo a eso, la animo a que el día de hoy podamos poner en práctica ya lo que aprendimos, que nuestra vida sea mirando, ¿cierto?, al Señor y viviendo para Él, aprovechando cada etapa en que estemos. Si eres soltera, aprovecha tu soltería. Si eres casada, aprovechemos nuestra etapa de casada. Pero el Señor nos tiene en cada etapa con un propósito y tenemos que cumplir ese propósito. ¿Ya? Y el próximo estudio va a ser Raab, ¿ya? Tampoco quizá, no sé si conocen a Raab, si no la conocen, vengan en el próximo estudio, que va a ser el 21 de marzo, en 2 semanitas, a las 20 horas, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes que terminemos. Ya, con esto. Ay. Sí, ahí se dejó de compartir, parece. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Ya bueno, no, nada, decir, me gustó este estudio, creo que algo que es de las cosas más maravillosas que nos puede dar el Señor es su redención, como Él nos perdona, hace todo nuevo y saber que podemos empezar de cero, ¿no? Quizá uno puede escuchar esto y decir, hoy no soy una persona trabajadora o soy una persona, no sé, no soy hospitalaria en absoluto o no soy servicial en absoluto y poder decir, puedo partir de cero, ¿no? Como el Señor puede hacerme nueva y creo que decir estos estudios y cada vez, también los estudios del año pasado,
que hacíamos, creo que algo que siempre me gustaba era saber que todo lo que estamos aprendiendo hoy día es para aplicarlo, ¿no? No es como en plan, como si el Señor nos estuviera, como decíamos el año pasado, dando cachetadas y cosas así, sino que instruyéndonos, ¿no? Si cree que necesitamos escuchar esto es porque sabe que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, y si podemos estar en estos estudios también es para que podamos como tener todo eso en cuenta y decir, como decía la Cami, por ejemplo, en lo de ser hospitalaria, quizá no puedo prestar mi casa o quizá no tengo la oportunidad de darle la bienvenida a mucha gente quizá en mi casa, poder ser hospitalaria en el sentido de quizá prestar de nuestro tiempo, acompañar, poder quizá brindar un hogar aunque no sea tan físico, ¿no? Como quizá aceptar a alguien en nuestra casa, pero sí poder estar presente en la vida de otra persona. Y eso, y creo que, bueno, obviamente aplica para todos, ¿no? El mundo no se divide entre solteras y casadas, sino que todas somos mujeres que vivimos para honrar al Señor y cada una tiene responsabilidades diferentes, ¿no? Entonces, si bien son principios que podemos todas aplicar en nuestra vida, obviamente van a ser distintas para cada una en realidad, porque cada una está viviendo etapas diferentes, algunas sí están trabajando, otras están estudiando, otras quizás no están haciendo nada, otras, no sé, pues cada una tiene realidades distintas y la manera en la que podemos aplicar todas las cosas que aprendemos, creo que el Señor sabe exactamente cómo está llegando cada cosa a nuestras vidas. Así que eso me gustó de este estudio y bueno, el tema de la soltería quizá, como dijiste, la mayoría de nosotras, hasta donde sé, somos solteras y nada, yo como, no sé, sentir que es, claro, es una etapa, pero no sé si estamos tanto o debemos tanto estar como esperando a casarnos y así, porque al final tenemos que servir al Señor y estar cerca del Señor. Y si el Señor quiere que estemos solteras toda la vida, vamos a estar solteras toda la vida, ¿no? El Señor ya conoce el deseo de nuestro corazón y Él sabe cómo va a satisfacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, quizás estar soltera toda la vida con el Señor no es un mal plan. Entonces, creo que poder ver que nuestra soltería no es un esperar a, sino que es un ahora el Señor nos está llamando a servirle y a vivir para Él, es importante, ¿no? Como que a veces siempre estamos pensando que nos estamos preparando para ese momento y en realidad nos estamos preparando siempre para acercarnos al Señor, conocer al Señor, darle gloria al Señor con nuestra vida. Y en el trayecto, si el Señor quiere compartir esa vida que nosotros le damos a Él con otra persona, creo que, como decía la Cami, va a ser un regalo y ellas también están disfrutando de ese momento, que el Señor haya querido compartir esa vida que ellas le dieron con otra persona y quizá a otras no les toque lo mismo, ¿no? Y va a ser un regalo de todas formas. Gracias por compartir, así es cierto, aprovechar cada etapa, estar, cierto, tranquilas en cada etapa, estar contentas, deleitarse en cada etapa es lo que el Señor nos da a hacer y no desesperarse, ¿cierto? Él tiene un propósito para cada una de nosotras y a cumplir el plan del Señor con cada propósito, o sea, con cada una de nosotras. ¿Ya? No sé si alguien más quiere comentar algo, si no, terminamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Vamos a orar entonces.